Mi nombre es Carlos Enrique Rivera, soy el director del Instituto de Derecho Concursal. La última reunión extraordinaria de este año, que nos visita un querido amigo de nuestro instituto, el doctor Alejandro Borda. En primer lugar, debo agradecer al área académica, al Colegio de Abogados de San Isidro, que constantemente nos colaboran con nuestra actividad y la hacen posible. En segundo lugar, el doctor Alejandro Borda va a hablar sobre un tema que es el de la reforma al contrato de locación. Para ello contamos entonces de que se trata de un titular de cátedra en esta materia de derecho de contratos, y la verdad que es un tema que constantemente, el de las locaciones, está presente frente a la emergencia. Casi diría desde el año 29, luego de allí o un par de años después, luego de la Gran Depresión y la crisis que produjo, en nuestro país ya se tomaron las primeras medidas de emergencia en cuanto a las locaciones. Pasa el tiempo, una crisis sistémica que nos persigue y que constantemente hay que estar revisando este tema tan caro para la sociedad, para la gente que menos económicamente tienen y que los afecta tan directamente en su vivienda. Así que es un tema que por tal motivo hace muy poquito que se ha reformado el Código Civil en este tema. Se han dictado disposiciones complementarias que seguro nuestro expositor va a explicar. Y así que es un tema de mucha actualidad, y también habrá las vinculaciones o algunas vinculaciones que presenta frente al derecho concursal. El doctor Alejandro Borda, como es doctor en la Universidad de Buenos Aires, como les dije, es titular de contratos civiles y comerciales de la Universidad Católica Argentina, es adjunto de contratos civiles y comerciales en la UBA, premio Jorge Joaquín Llambías, otorgado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, es premio Doctor Roberto Repetto, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es autor de libros como El contrato de fianza, La teoría de los actos propios, El crédito documentario, Ley de locaciones urbanas, en el libro colectivo sobre contratos civiles y comerciales, y además, entre otros muchos antecedentes, es director de la revista jurídica El Derecho. Para nosotros es un gran honor hoy recibirlo con un tema de tanta actualidad. Antes de darle la palabra, quisiera sinceramente hacer un reconocimiento. En primer lugar al doctor Roberto Muguillo, que ha colaborado tanto en las disertaciones del doctor Daniel Vítolo y acá de Alejandro, para que se pudieran concretar. Y también quiero hacer una referencia que en el instituto nos sentimos sumamente contentos porque nuestro subdirector, el doctor Jerónimo De Francesco, se ha recuperado de un mal momento que le ha tocado vivir como consecuencia de esta peste que nos persigue y que nos causa tantos problemas. Así que nos alegra muchísimo que esté recuperado. Muy pronto va a estar en actividades, así es que le damos la bienvenida. Estoy seguro
que nos está escuchando. Alejandro, te cedo la palabra. Primero vamos a escucharlo a Diego, al doctor Diego Bulnes, que nos va a explicar un poco de cómo se va a desarrollar la reunión. Por favor, Diego. Gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva reunión del Instituto. Algunas pautas básicas para que la reunión se desarrolle de la mejor manera. Les pido a todos que verifiquen que tengan sus micrófonos debidamente silenciados para que no haya sonidos que perturben la disertación. Y también, bueno, aquellas preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla del doctor Borda, las pueden ir formulando en el chat y yo las voy a ir descargando como para después trasladárselas al doctor. Por este motivo, les ruego tengan a bien no utilizar el chat para saludos personales u alguna otra circunstancia. Así que simplemente verificar los micrófonos y las preguntas que vayan surgiendo, que quieran trasladarle al doctor, vía chat, yo las voy a ir descargando. Así que, bueno, con atención escuchamos al doctor Borda. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Me siento muy cómodo siempre acá en el instituto de ustedes, así que, bueno, ante todo ese agradecimiento al Colegio de Abogados de San Isidro, por supuesto que a Roberto Muguillo, que es amigo mío y que por eso me tentó para intervenir esta tarde en esta reunión. A ver, el tema que vamos a ver es justamente que ya hemos hablado, de la nueva ley de locaciones inmobiliarias, la ley 27.551, que tiene modalidades propias, y vamos a estar desarrollándolas rápidamente, en lo que vamos a deteniéndonos en aquellas cuestiones que me parecen más interesantes, pero que, bueno, los vínculos con el derecho concursal me parece que va a ser más bien una materia de ustedes mismos, que son los especialistas, ¿no? Lo mío son los contratos y sobre todo los contratos civiles, así que las conexiones que puedo encontrar con el derecho concursal me cuesta bastante hallarlas, ¿no? Máxime en un tema vinculado como que toca muchos aspectos de las locaciones, pero sobre todo en materia habitacional, ¿no? Y que trata además, esto de alguna manera parafraseando lo que decía recién Carlos, ¿no? Trata además de mantener o digamos de regular de alguna manera la locación con caracteres más definitivos más allá de la emergencia que estamos viviendo, ¿no? De hecho, ha habido 2 decretos de necesidad de urgencia vinculados con las prórrogas de locaciones, y la ley lo que me parece que de alguna manera trata de que esto no se siga produciendo, generando una reglamentación un poco más, con un afán de mayor perdurabilidad. No sé si lo va a lograr, ¿no? Y aparte, ustedes van a ver a lo largo de la exposición mía que tengo muchísimas críticas. La verdad que no, la ley en general me parece muy mala, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a estar viendo a lo largo de la exposición. Ahí, como ustedes pueden ver, este es el esquema que tiene la ley, son 4 títulos. También acá ya hay un defecto de política legislativa, ¿no? Porque tendría que hablarse más bien de capítulos, ¿no? En fin, pero títulos es difícil pensarlo, ¿no? Esto se mezcla un poco con las divisiones que plantea el Código Civil y Comercial. Pero bueno, lo cierto es que divide en 4 partes, una de ellas destinada justamente a las reformas del Código Civil y Comercial, una segunda parte que va a hablar de las reformas que son de carácter complementario a las locaciones, una tercera parte que vamos a mencionar prácticamente nada más, porque es lo que se denomina el Programa Nacional de Alquiler Social, un tema de políticas activas tendientes a generar, establecer pautas para que se puedan generar mayores contratos de locación, tendientes todo esto en la idea del derecho constitucional a la vivienda digna, y una cuarta parte dedicada a métodos alternativos de resolución de conflictos, lo cual también de vuelta parecemos una cierta mezcla, porque se están mezclando temas que tienen claramente un carácter nacional, que se explica como reforma del Código Civil y Comercial y como modificación de la ley, o como normas complementarias a la ley de locaciones, que se aplican, por tanto, a todos los contratos de todo el país,
con unos aspectos más procesales que se van a aplicar solamente a aquellos lugares en los cuales donde se aplicará esa ley, ¿no? Esta es la jurisdicción nacional en la ciudad de Buenos Aires o en los tribunales federales. Entonces, más allá de ese esquema, yo voy a tratar de plantear o de dividir la exposición en 4 partes, pero que sean distintas, ¿no? Voy a tratar de, primero, focalizarme en los tiempos de la celebración del contrato, o cercanos a la celebración del contrato, una segunda parte que se va a referir a la vida del contrato, después algo más bien cercano a la extinción o final del contrato, y después una última cuestión, una última parte dedicada a otras cuestiones que se plantean en la ley. Pero vamos a empezar entonces con el primer punto, ¿no? Lo primero que hay que ver es que la ley hay reformas, mejor dicho, de la ley, que no se refieren solamente a la parte de locaciones. El primer artículo, el artículo número 1, que no es este que está mostrándose precisamente, hay que irse al principio de todo, ahí estamos. En ese artículo número 1 se reforma el artículo 75 del Código Civil y Comercial y los aspectos de domicilio. Allí en rojo se ve la reforma, el agregado que la ley 27.551 añade a este artículo 75. Como ustedes pueden ver, se trata simplemente de una posibilidad, no está fijando un domicilio electrónico, sino la posibilidad de constituir un domicilio electrónico, ¿no? Y esta idea no pasa, es una cuestión que va a generar algunos problemas, ¿no? Porque fíjense que, por un lado, no plantea un tema de domicilio electrónico con el contenido del domicilio electrónico, ¿no? Con las características de lo que puede denominarse, o lo que podría preverse a través de un tema de firma digital, por ejemplo, ¿no? Para que las notificaciones sean absolutamente válidas y efectivas, sino que acá plantea más bien la posibilidad de agregar en última instancia, ¿no? De agregar al contrato un email, básicamente es esto, o algún contacto que pueda hacerse de esa manera, ¿no? De modo tal que, claramente, como no es una firma digital, no se trata de un domicilio constituido como firma digital, es evidente que lo único que podemos tener es una vía que pueda facilitar la comunicación de las partes contratantes, pero nada más que esto. Y esta norma se aplica, por supuesto, a cualquier tipo de contrato, no solamente al contrato de locación. Yo creo que acá tenemos algunas cuestiones, ¿no? que generan algunas dudas vinculadas con este punto, porque fíjense que la misma notificación, es decir, vamos a ver que después, a lo largo del desarrollo de la ley, hay cuestiones que hay que notificarlas o hay que comunicárselas. A veces incluso la ley habla de una comunicación fehaciente, y esas comunicaciones no se van a dar o no se pueden dar con este domicilio que no genera esta característica, ¿no? De modo que, bien, digo, esto no es más que un añadido que la ley plantea y que solamente tiende a facilitar la comunicación, pero que no se puede confundir de ninguna manera con el domicilio real de las partes y el domicilio constituido en el contrato por las partes, ¿no? Esto es algo distinto, un tercer género. Una segunda cuestión, y así vamos al tema de los plazos. Así, la modificación de los plazos es bastante menor, digamos, más allá de una ampliación del plazo. Lo único que se modifica es esta ampliación del plazo mínimo contractual de 2 a 3 años. Y hay una modificación posterior en el artículo 1199, que es aquel artículo del Código Civil y Comercial, aquel artículo que se refiere a las excepciones que hay al plazo mínimo, en el cual, en el inciso B, plantea esta idea de que cuando se trata de una habitación con muebles, que se arriendan con fines de turismo, o con de descanso, o otros destinos similares, en ese caso, si el plazo se habla del plazo del contrato o de los contratos consecutivos, cuando superan los 3 meses, que se presumirá entonces que está hecho, o que se trata de una locación común, digamos, que entraría dentro de los plazos, o aplicable los plazos del artículo anterior, del artículo 1198. La idea acá claramente ha sido tratar de evitar que mediante un fraude contractual se vayan haciendo plazos menores
y a este plazo de 3 meses, y que de esa forma violar, ¿no?, esta reglamentación legal, este plazo mínimo legal que impone la ley, ¿no? Es una solución, en este caso sí parece bastante razonable, ¿no? De todas maneras, ahí nos queda un tema que genera alguna duda, ¿no? Porque esto es raro, y no está propiamente en la ley, en la parte de locaciones, pero si ustedes recuerdan, se sancionó hace un tiempo atrás la ley 27.221. Esta ley dispuso que aquellos contratos de locación de inmuebles que se celebran con fines turísticos, de descanso, similares, esto es lo que se prevé en este inciso B, y cuando el plazo sea inferior a los 3 meses, se rigen por las normas aplicables al contrato de hospedaje. Y ocurre sorpresivamente que no hay una reglamentación del contrato de hospedaje. Entonces, ante esta falta, no sabemos bien a dónde quiere remitir esa ley, y hay algún autor, por ejemplo, Mónica Lastra, ha sostenido que la nueva redacción del artículo 1199 implica la derogación tácita de esa ley 27.221. Me parece que esto es quizás una exageración en esa interpretación, porque no advierto que se haya derogado. Lo que sí advierto es que claramente el contrato de hospedaje no está regulado y no está remitiendo a un lugar vacío. Otra modificación importante que ocurre, y pasamos a la siguiente diapositiva, que ocurre en el sistema, en la nueva ley, es esta idea de la actualización del canon. Ahí nos pasamos. La ley rompe el principio no indexatorio. De alguna manera, siguiendo ya otros antecedentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los préstamos hipotecarios UBA, ya preveía un cierto ajuste. Acá, de vuelta, salimos de la idea del valor fijo, ¿no?, de un valor único, no indexable, sino por el contrario, se sostiene, o sea, se dispone que no se va a aplicar los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, la ley de convertibilidad, y sus modificaciones. Este es el primer párrafo, es importante, porque lo que dice es simplemente ese punto, ¿no? No se aplican más los criterios el criterio no indexatorio para todos los contratos de locación. Y lo que se regula en los 2 párrafos siguientes son cuestiones vinculadas a la locación de inmuebles destinados al uso habitacional, es decir, a la vivienda. De modo tal que cualquier otra locación, comercial, profesional, industrial, la que ustedes quieran, esas admiten cualquier tipo de actualización monetaria. Cualquiera, la que quieran. No hay ningún tipo de límites. Ni el índice, ni el plazo de los periodos en cuales se debe actualizar, ni nada, ¿no? De modo tal que tenemos un amplio campo de actualización monetaria para todos estos otros destinos locativos, y para el tema de la locación habitacional sí se impone algo que es concreto, ¿no? Es que solamente se van a poder realizar ajustes una vez al año, nada más, ¿no? Y de acuerdo a un índice que debe elaborar el Banco Central de la República Argentina, que ya lo ha hecho, por otra parte, en el cual combina las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor con la variación también mensual de la remuneración promedio de los trabajadores estables. Por otra parte, la misma ley lo que está haciendo es impidiendo que se fijen valores, digamos, en el segundo párrafo, básicamente esto, ¿no? Se establece que la única forma de fijar el precio es con un valor único y por periodos mensuales, ¿no? Lo cual parece indicar claramente que se está impidiendo, en materia habitacional al menos, la posibilidad de fijar alquileres escalonados, ¿no? Pues se habla de un solo valor por un periodo mensual y después establece el criterio de actualización monetaria. Claramente, este sistema en materia de locación habitacional es un tema que me parece que genera sus problemas también, porque evidentemente el dejar transcurrir, como debe ocurrir, esto porque el primer aumento se hará al cabo del primer año, implica, en otras palabras, que el locador está financiando al menos el 50% del incremento inflacionario, ¿no? Y esto me
parece que genera algún desajuste o alguna inequidad respecto del locador. Otra cuestión también vinculada al momento inicial del contrato es que el Código Civil y Comercial, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, modifica el artículo 1196 en dos aspectos, ¿no? Por un lado, como se habla del depósito de garantía, este valor que todo el mundo que se entrega, ¿no?, al comenzar el contrato de locación, como una garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones del locatario, ¿no? Se establece allí que lo que se puede exigir no es más que un mes de alquiler. Y esto, dice bien para mí Leva Fernández, no se contempla que a mayor cantidad, a mayor tiempo de uso de la cosa, evidentemente hay mayores posibilidades de que haya más daños, ¿no? Por un lado, y esto lleva a que parecería que ese depósito de garantía se queda bastante corto, ¿no? Esto es un problema que se genera sin lugar a dudas, ¿no? Y por otra parte, sí es interesante, y esto me parece que es algo positivo desde el punto de vista, es que la ley dispone que, si bien ese dinero lo va a recibir el locador, al momento de terminar el contrato, y una vez pagados lo que corresponda, ¿no?, en materia de gastos, servicios impagos, por ejemplo, o de daños, el remanente hay que entregárselo, pero calculándolo sobre el valor del último alquiler. De alguna manera, esto ya es bastante razonable. Yo ya venía sosteniendo hace tiempo que era irrazonable pensar que el locatario solamente tenía derecho a recibir exactamente la misma cantidad de moneda que entregó al momento de contratar, ¿no? Luego de 2 o 3 años, 2 años antes, 3 años ahora, ¿no? Esto no tendría ningún sentido, porque esa plata la tiene el locador y la puede trabajar, evidentemente, con lo cual al menos debería reconocerse un interés compensatorio, ¿no? Bueno, la ley ahora lo ha resuelto de esta forma, estableciendo que deberá devolverse el valor del depósito, tomando en cuenta el último alquiler. Y además de esto, sí establece algo que me parece que es claramente negativo, ¿no? Porque fíjense que cuando se habla del reintegro de la suma dineraria, la ley dice que hay que devolvérselo al momento de la financiación del contrato, con un derecho en cabeza del locador a retener una suma equivalente al valor del último servicio o expensa abonado, ¿no? O bien devolver íntegramente el dinero para después reclamarle el pago, lo cual esto tiene varias consecuencias negativas para mí, ¿no? Fíjense que, en primer lugar, lo que es claro es que los servicios pueden aumentar en el último mes. Esto es evidente. En segundo lugar, lo que me parece peor todavía es que solamente se ha previsto la idea de la retribución o del pago, del reintegro de las sumas recibidas sin carácter de depósito, considerando exclusivamente el tema de expensas abonadas o abonar o servicios impagos, y no se ha contemplado el tema de la reparación de los daños. Lo cual parecería que esto va a llevar de la mano seguramente a que al momento de devolver el inmueble haya que pensar en una suerte de acta notarial para determinar los daños que existen y poder conservar parte de la suma recibida en depósito. Y en el inciso final, el inciso D, prohíbe también en materia de locación habitacional la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. De alguna manera, acá se quiere evitar algo que a veces ocurre, que el propio locador exija como garantía la firma de ciertos pagarés. Desde luego que esto ya es una norma que estaría prohibida tácitamente, porque, al menos en mi concepto, la locación habitacional es un contrato de consumo, ¿no? Siempre estamos pensando en un locatario que está usando el inmueble para su uso personal o su familia, y claramente en ese punto las firmas de estos pagarés serían una suerte de pagaré de consumo que sabemos que su validez es
por demás limitada. Otra cuestión, y esta quizás es lo peor de la ley, es el tema de las garantías. El tema de las garantías es como dice alguna autora, esto es un dislate, y es un dislate, no hay manera de eludirlo. Fíjense, la ley plantea, ustedes lo van leyendo ahí en la diapositiva, lo que es el texto, pero plantea la idea que en cualquier locación habitacional, estamos hablando limitado a este campo, ¿no? El locatario, dice la ley, debe proponer al locador 2 de las siguientes garantías. Y más abajo va a decir que el locador está obligado a aceptar una de esas dos garantías ofrecidas. Bueno, vamos a ver primero las garantías que se están ofreciendo como tales, ¿no? Fíjense, hay cinco incisos. En el tema del primero, título de propiedad de inmueble, ustedes se imaginarán que esto no es nada. El título de propiedad no es una garantía de nada, es simplemente un símbolo de solvencia, si se quiere, pero punto, no hay más. Está claro que el titular de propiedad de inmueble lo va a poder grabar, lo va a poder enajenar, es decir, mostrar el título es lo mismo que nada. Aún cuando se lo entregara el título al locador, tampoco sirve para mucho, porque ese título se puede denunciar en un extravío y se saca un segundo testimonio, por un lado, ¿no? Pero además de esto, digamos, la cuestión es que el título de propiedad me puede indicar simplemente que hay alguien que es dueño de algo, pero no me acredita la situación de ese inmueble. No sabemos si ese inmueble está siendo ocupado o existe un juicio de usurpación al medio, si ese bien dónde está ubicado ese bien, ¿no? En qué lugar, si está en Argentina o en el extranjero, no dice nada, ¿no? Claramente el título de propiedad no es una garantía. Mucho menos no, digamos, tampoco lo es. El inciso E, cuando se habla de una garantía personal del locatario que se documenta con un recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. A ver, todo deudor responde con todo su patrimonio, ¿no? Esto no es una garantía. No es una garantía. Sí, no es una garantía ni real ni personal. Esto es una cosa. Esto es un delirio. No hay manera de calificarlo de otra forma, ¿no? Y fíjate, lo grave es que la ley está diciendo que el locatario puede ofrecer 2 de esas 5 garantías que se están mencionando y que el locador tiene que aceptar una de ellas. Esto, bueno, Ibar Lucía ha sostenido que esto es claramente inconstitucional. Por un lado, se está afectando el derecho a la libre contratación, ¿no? A decidir contratar o no contratar, y además a configurar el contrato, la militancia, ¿no? Esto parece que es muy claro, ¿no? Es muy claro. Más allá de esto, el texto habla de otras 3 garantías posibles: el aval bancario, el seguro de caución, figuras que por el seguro de caución ha habido ahora una última reglamentación. El aval bancario, bueno, es algo que está ocurriendo normalmente, pero claro, son 2 figuras que le generan mayores costos al locatario, evidentemente. Y la garantía, fíjense lo que es la redacción del texto, ¿no? Garantía de fianza o fiador solidario, dice el inciso D. Bueno, una mezcla realmente fea, ¿no? Cuando la garantía, la fianza es un contrato, y ahí dentro de esa garantía podemos hablar de una fianza simple, una fianza solidaria o una fianza principal pagador, ¿no? Ahora, esto de garantía de fianza o fiador solidario es una, digamos, una expresión realmente desafortunada, ¿no? No dice, no clarifica tampoco esta cuestión si se puede admitir una fianza principal pagador. Parece obvio que se tiene que admitir porque está en otras partes del Código Civil y Comercial. Recordemos que el artículo 1225, para dar una idea, hace referencia a la fianza de cualquier tipo, menciona fianza simple, principal pagador, e incluso cuando alguien se garantiza la deuda como si fuese un deudor solidario. Entonces, es evidente que hay otras garantías más que se pueden ofrecer. El tema no termina acá, ¿no? En este
verdadero dislate, como decíamos recién, ¿no? Porque la ley dice algo más. Dice que en el penúltimo párrafo, dice que el locador no puede requerir una garantía, ninguna de las 5 que acabo de mencionar, mejor dicho, de las primeras 4, vamos en primer lugar, ¿no? Que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación, salvo que se trate de supuesto previsto en SOE, en el cual eso se puede llegar hasta 10 veces. ¿No? Esto, de vuelta, tenemos otro problema. Es evidente que el locador lo que pretende es tener una garantía de todo el contrato, no de una parte. Si a mí me garantizan solamente 5 veces el valor mensual de locación, y esto es muy importante para el aval bancario o para el seguro de caución, es evidente que la garantía que tiene ese locador está limitada a eso, a 5 meses, no más. Y estamos hablando de un contrato de 36 meses, ¿no? Entonces, vemos, esto tampoco tiene ningún asidero, porque lo que pretende el locador justamente es que le garanticen todas las obligaciones. Más aún, no solamente la obligación del pago del canon locativo, sino que se está buscando es que se le pague todo tipo de obligaciones a cargo del locatario, ¿no? Digo, por ejemplo, los servicios públicos que se han contratado, las expensas comunes, etcétera, etcétera, los daños, ¿eh? Hay otras cuestiones. Vamos a otro tema, también que está previsto o que hay que preverlo en el momento de la celebración del contrato, ¿no? Que es el tema de las expensas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. En el tema de las expensas, así la ley plantea que el locatario mantiene el texto del primer párrafo, ¿no? de la ley original del 1909, suprime el tema del pacto en contrario. Esto es, parecería que el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se requieran en el destino que debe la cosa locada, y no tiene a su cargo el pago de las que graban la cosa. Y la nueva ley dice, agrega esto, dice, ni las expensas comunes extraordinarias. De ese texto se ha entendido, varios autores han sostenido, ya, por ejemplo, Mónica Lasti y Enrique Pita, entiende que la supresión de la mención al pacto en contrario implica automáticamente que no se puede cargar al locatario las cargas que graben la cosa. Básicamente en impuesto inmobiliario, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? Porque yo creo que la supresión de la expresión pacto en contrario, cierto pacto en contrario, no significa automáticamente que estemos frente a la norma que sea imperativa. Y menos me parece esto es razonable cuando estamos frente a una locación no habitacional. Si estamos dentro de las locaciones habitacionales, sí, ahí sí se entiende que se puede entender que es imperativo justamente por el carácter de consumidor que tiene ese locatario. Así que allí tenemos algún tema que también habrá que ir definiendo. Además de esto, dice la ley que solamente, y esto un poco aclara lo que estaba diciendo recién yo, ¿no? Solamente pueden establecerse a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de los gastos habituales. Entendiéndose por tales son los servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Y dice además que esto es independiente de cómo estén calificadas esos gastos, si como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. Con lo cual, bueno, acá, más allá de que la idea tiene cierta lógica, ¿no? Que es justamente que el locatario no se vea de golpe obligado a pagar cuestiones que son claramente estructurales de un edificio, ¿no? Por otro lado, genera algunos inconvenientes, sin duda alguna, ¿no? Porque cuando se hace una rendición de cuentas, o cuando el administrador de un consorcio envía la liquidación de las expensas comunes, distinguirá, sin duda alguna, entre expensas ordinarias y extraordinarias, pero ahora va a haber que empezar a mirar dentro de las ordinarias, ver si realmente se vinculan con servicios normales y permanentes que estén a disposición del locatario, porque solamente esos servicios son los que corresponde que paguen. Hasta acá la celebración, los temas vinculados al momento de celebrar el contrato. Pasamos a un segundo momento que es el tema de la vida del contrato. ¿Qué pasa durante la vida del contrato? Y ahí uno de los primeros puntos que se ven es el tema de las reparaciones. El artículo 1201
el anterior. Ese. El artículo 1201 modifica bastante, es decir, el artículo 5 de la ley modifica bastante ese artículo 1201, ¿no? En primer lugar, está siempre presente, como estaba establecido desde antes, el deber del locador a conservar la cosa locada en un estado necesario para que pueda servir el uso y goce convenido, y por supuesto reparar todos los daños o deterioros que se vayan produciendo, ¿no? Pero la ley dice, acá hay una modificación importante, mientras que el código anterior establecía que esos deterioros en la calidad o el defecto debían ser causados por la propia culpa del locador, ¿no? O por dependientes o en hechos de terceros o caso fortuito, acá lo que se establece es justamente que solamente va a responder el locatario cuando el defecto o el deterioro de la calidad se produzca por cualquier causa no imputable al locatario. De modo tal que se amplía un poco más la responsabilidad del locador respecto de lo que establecía el texto anterior. Se suprime el último párrafo que preveía el Código Civil y Comercial, que está allí marcado en azul al final del texto, que en realidad es una modificación que no genera o no cambia mayormente la solución, porque esto tiene, digamos, la misma idea esta de la posibilidad que tenía el locatario de reducir el canon temporariamente, ¿no? O en algunos casos hasta resolver el contrato, se da también por la aplicación de otra norma del artículo 1203 cuando se habla de la frustración del contrato, ¿no? Esa está vinculado también de alguna manera con la frustración de la finalidad contractual. Pero fíjense que en el sistema de reparaciones hay un tema que sí es importante. Volvemos un poquito a la diapositiva anterior, que hay algo importante. Son los párrafos que están allí, segundo, tercero y cuarto, que plantean todo un sistema por el cual, frente a una reparación, cómo debe procederse, ¿no? Ya que así se distingue entre reparaciones que son urgentes y no urgentes. Aquellos urgentes el locatario tiene que identificarse, ¿no? Dice, debe notificarlo debidamente al locador, perdón, lo cual esto me lleva a lo que decíamos al principio, ¿no? En cuanto a lo que son las intimaciones o digamos, la validez o la importancia, la efectividad, mejor dicho, que puede tener el domicilio electrónico que se ha fijado en el contrato. Evidentemente no serviría para esto, porque si yo requiero una intimación debidamente notificada, el envío de un email no parece ser suficiente, ¿no? Al menos en los aspectos probatorios, ¿no? No digo que no sea válido, ¿no? Pero en los aspectos probatorios, sin duda alguna, es más complejo. Y allí, si no lo hace, no repara en un plazo de 24 horas, lo puede hacer el locatario. Cuando la reparación es no urgente, en cambio, ese plazo se extiende hasta 10 días. A partir de allí también va a poder realizar la reparación el locatario, ¿no? De modo que vemos cómo se intenta generar un sistema por el cual las reparaciones se lleven a cabo y no se deje al locatario en una situación de clara dificultad en el uso de la cosa, ¿no? Incluso así se establece que la notificación es válida aún cuando el locador se niega a recibirla o no se pueda perfeccionar esa notificación por un motivo imputable al propio locador. El artículo siguiente plantea es una norma nueva, el artículo 1104 bis, y plantea un tema de compensaciones. Va a decir allí la ley que los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario, con los cánones locativos que tiene a su favor, ¿no? Porque debe pagar, mejor dicho, previa notificación al locador. El tema es harto discutible, ¿no? Varios temas acá, ¿no? Por un lado, estamos viendo que el locatario se convierte en juez y parte, ¿no? Porque él compensa de pleno derecho los cánones locativos con los arreglos que haya realizado. Es un tema que el locador no puede hacer. Hay una diferencia evidente entre una situación y otra. Este es un punto. Por otra parte, esta idea de una compensación
en la forma de actuar, como decimos, que está actuando de forma, digamos, de hecho, el locatario, difiere de lo que es la manera de, está estructurada la compensación legal en el Código Civil y Comercial, 923 y 924, donde en definitiva la compensación opera, digamos, como una excepción frente a un reclamo, ¿no? Acá la cuestión es claramente diferente, ¿no? Y lo único que parece que sí es necesario es que ese locatario deba rendir cuentas, ¿no?, del gasto realizado y explicar la decisión que ha tomado para hacer ese gasto, ¿no? Y esa rendición de cuentas también tendrá que hacerla conforme a las normas del Código Civil y Comercial. Discusión que podemos plantear acá es si es una cláusula que es disponible o no, pero bueno, es un tema que quizás lo sea en materia de locaciones en general, pero no para la locación habitacional, por las razones que ya hemos dicho, del carácter de consumidor del locatario. La siguiente reforma es lo que no es una reforma, es una nueva norma, como norma complementaria, es el tema de la consignación. Y ahí se dice que si el locador del inmueble se rehúsa a cobrar el canon locativo, bueno, el locatario va a tener derecho a previa intimación fehaciente, fíjense de vuelta, intimación fehaciente, ¿no? La notificación vía email no va a servir. Previa notificación fehaciente por un plazo de 48 horas, para que actúe, y desde luego, en caso de silencio negativo del locador, va a tener 3 días el locatario sea la ley, para poder consignar las sumas adeudadas, o sea, judicialmente las sumas adeudadas, o bien hacerlo mediante cheque cancelatorio. Bueno, de vuelta la norma genera cantidad de dudas, ¿no? En primer lugar, a ver, desde el punto de vista de la consignación, fíjense que si la ley dice que tiene un plazo de 3 días. 3 días, ¿qué es ese plazo? ¿Es un plazo de caducidad? Sería absurdo pensarlo, ¿no? De modo que simplemente me parece que es un plazo mínimo, como para que luego pueda consignar. Eventualmente lo que se podría prever es que el locatario que quiera consignar y demora ostensiblemente el depósito, tendrá que pagar no solamente la suma depositada, la suma, perdón, comunicada en la intimación, sino también los intereses correspondientes. Primer punto sería ese. Segundo punto que también veo es que se habla de una consignación judicial. Y consignación judicial parecería estar desconociendo que el Código Civil y Comercial hace referencia a una consignación también, prevé una consignación extrajudicial, ¿no? Que justamente se da para este caso, para el caso del pago o la consignación de sumas de dinero. No parece lógico pensar que la norma está derogando implícitamente la norma de la consignación extrajudicial. Yo creo que esto, acá coincido con Enrique Pita, es evidente que esta norma sigue en vigencia. Y vinculado con el cheque cancelatorio, también es un tema que genera complicaciones, ¿no? Porque esa ley 25345, cuando habla del cheque cancelatorio, nos está diciendo que hay que entregárselo al acreedor, ¿no? Y acá justamente parece difícil que pueda haber una entrega al acreedor, porque el acreedor se está negando a recibirlo, y por eso es que se procede a la consignación. En fin, vemos que hay una cantidad de temas que no quedan muy claros en esta cuestión. Vamos a la siguiente parte. La última parte, digamos, de lo que puede ser la vida del contrato, vamos a llegar al tema de la extinción o la suspensión del contrato. Y allí tenemos justamente que el primer tema es el artículo 1203, que está en la diapositiva siguiente, por favor. Allí donde hablamos de la frustración del uso o goce de la cosa, ¿no? La ley modifica la primera parte, ¿no? Y deja de lado lo que el texto original decía, que era invocable esta idea cuando había caso fortuito o fuerza mayor, sino que acá se hace parte de la idea de que cuando existan causas que no sean imputables al locatario, pero que éste se ve impedido de usar la cosa, podrá pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo en que no pueda usar o gozar de la cosa, ¿no? Y dice, y esto es importante, una aclaración interesante, es que si no se dice afectada directa o indirectamente la cosa misma,
sus obligaciones continúan como antes, ¿no? Acá tenemos una figura, entonces, de la fluctuación del uso o goce de la cosa, que de alguna manera se complementa, como dije anteriormente, con la fluctuación de la finalidad contractual que prevé el artículo 1090 del Código Civil y Comercial. La cosa, me parece que aquí el punto básicamente es este, ¿no? La cuestión de que efectivamente la cosa se ve afectada directa o indirectamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto podría ocurrir cuando estamos pensando en la clausura de un local por un motivo que no es imputable al locatario. Un ejemplo, ¿no? O lo que nos ha ocurrido, y en definitiva dio lugar a al menos muchas negociaciones, debe haber habido algún juicio también, pero que yo he conocido muchas negociaciones durante esta pandemia, ¿no? A negociar los contratos de locaciones comerciales, fundamentalmente, en función de esta imposibilidad de abrir los locales al público, ¿no? Entonces, ante eso llegó de la mano que había realmente una causa que no era imputable al locatario, ¿no? Y afectaba a la cosa misma, porque evidentemente no se podía usar la cosa para el destino o la finalidad prevista en el contrato. Otro tema también ya vinculado con el tema de con la extinción en sí misma es el de la resolución anticipada. Acá se reforma también el artículo 1221 del Código Civil y Comercial y lo que plantea son dos cuestiones. Por un lado, una reforma que es bienvenida, la primera, que de alguna manera viene a completar la omisión que había incurrido el codificador, ¿no? Y fija un plazo de comunicación, cuando el locatario quiere irse del inmueble anticipadamente, un plazo no menor a 30 días, a un mes. Esto, ¿se acuerdan que la ley 23.091 preveía un plazo de 60 días? Bueno, pero al menos ahora tenemos un plazo. En el Código Civil y Comercial no había plazo y había varias discusiones en los cuales locatarios que pretendían dejar de un día para otro el inmueble, aunque esta posición no era reconocida en general por la doctrina, que entendía que debía darse siempre un plazo razonable. Pero cambia algo importante en el final del inciso A, ¿no? Más allá de la obligación que hay a indemnizar pagando un valor equivalente a un mes y medio de alquiler o un mes, según si la resolución se haga antes del primer año o después del primer año del plazo locativo, se dice acá que transcurridos también este plazo, al menos 6 meses, que es lo que se planteaba, lo que plantea el ciudadano, ¿no? El locatario se ve liberado de pagar esa indemnización si comunica su decisión resolutoria con una anticipación de 3 meses o más. Y acá, bueno, es una norma, digamos, también discutible, ¿no? Por un lado, se entiende el sentido, ¿no?, de la norma, de, bueno, si tiene 3 meses o más, hay un tiempo prudencial para que el locador pueda encontrar un nuevo locatario. Esta es una realidad, ¿no? Pero por otra parte, yo no puedo dejar de tener presente que los contratos están para ser cumplidos. Y esto lleva de la mano a que si alguien lo quiere dejar sin efecto, en principio no puede, ¿no? Y si se puede, tiene que indemnizar, ¿no?, el daño causado, por lo menos. Por eso me parece que esta norma, de alguna manera, no va en la línea más razonable, y sobre todo en materia de locaciones comerciales o profesionales o industriales, ¿no? En donde, por ejemplo, este es un tema interesante, ¿no? En el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial del año 2018, justamente se preveía que esta norma era solamente aplicable a la locación habitacional, y lo cual me parece que es bastante razonable. La siguiente reforma está en un agregado, el artículo 1921 bis, que plantea el tema de la renovación del contrato, ¿no? Y allí se habla que, y acá de vuelta otra norma llena de interrogantes, en los contratos de inmuebles destinados a la vivienda, ¿no?, dentro de los últimos 3 meses de relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola fehacientemente,
a fin de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor de 15 días. Es decir, la idea es definir la cuestión rápidamente, ¿no? Y dice, en caso de silencio del locador o ante su negativa, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente, ¿no? A ver, acá el tema, pues lo que está pensado esto en tratar de evitar al locatario que pague la indemnización por la resolución anticipada, ¿no? Claramente este punto tiene una cantidad de otras consecuencias, ¿no? Porque fíjense, en primer lugar, parecería que la norma está impidiendo la llamada prórroga tácita, aquella continuación de la locación ya concluida, que está prevista en el artículo 1218. Pero acá parecería que esto no puede ocurrir, ¿no? Porque si ya ha comunicado en forma fehaciente, y si no hubo respuesta en los 15 días siguientes, no puede haber una prórroga tácita. Por otra parte, no se ve por qué motivo el hecho de que el locador no quiera renovar el contrato tenga como consecuencia que pierda el derecho a ser indemnizado. Que en definitiva es una consecuencia propia del incumplimiento contractual del locatario, que se va antes del contrato. Por otra parte, no es solamente la posibilidad de renovar el contrato un derecho que tiene, una cuestión que tiene que discutir mano a mano con el locatario, porque además de esto, habrá que pensar también cuáles son las garantías que se ofrecen para continuar con la locación. Y si fuese una fianza, debemos recordar que si no tenemos la conformidad del fiador al momento de la renovación, esa fianza se extingue con el vencimiento del contrato original. Con lo cual, ¿qué ocurre? Si el locador quiere renovar el contrato, ¿no? Pero el fiador no quiere seguir siendo el fiador, y el locatario no ofrece a nadie. También en ese caso se extingue la garantía, se extingue el derecho del locador a reclamar el pago de la indemnización correspondiente. Parecería que esto es también una exageración o un abuso por parte del locatario. En materia de desalojo, ya vamos al siguiente punto, también allí se establece que hay una primera reforma, en el primer párrafo, se habla de intención de pago y desalojo de vivienda. Se cambia la palabra consignando por especificando, me parece que es correcto, ¿no? Por la idea de especificar el lugar es más preciso que consignar el lugar, más bien cuando consignar es una palabra que tiene algún contenido jurídico distinto, ¿no? Pero el tema es el resto de la norma, ¿no? Dice, la estimación de pago, todo aparentemente está a favor del locador, esa primera parte, pues debe ser remitida al domicilio denunciado en el contrato. Bueno, acá tenemos un primer problema. ¿Cuál es el domicilio denunciado? ¿No? ¿Es el domicilio real? ¿El domicilio constituido? No sabemos bien. Se tiene por válida aún en el caso que el locatario se negara a recibirla o no se pudiera perfeccionar por un motivo imputable al propio locatario. Y cumplido ese plazo, los 10 días de intimación, ¿no? O se ha verificado la extinción del contrato por cualquier otro motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble local. Y ante su incumplimiento, el locador puede iniciar la acción de desalojo, la que debe sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción, y si no se prevé ninguno, por aquel más abreviado, ¿no? Este punto está muy lindo, y vamos a ver después que en el propio código, cuando toca las normas procesales, digamos, va a modificar la ley de mediación y va a establecer que el juicio de desalojo también tiene que entrar por mediación. Se debe cumplir con el paso de la mediación prejudicial obligatoria para recién después poder accionar. Así que, de alguna manera, también tenemos alguna demora, más allá de esta aparente mayor norma protectora del locador. Lo cierto es que esto no cambia mucho porque a lo que establecía antes el texto, y por otra parte tenemos la contra de la mediación obligatoria. Lo que sí es importante es la parte final, ¿no? Cuando el locador dice, el locador no se puede negar sin las o condicionar la recepción de las llaves. Y esto es importante, ¿no? Porque
había una vieja posición doctrinaria en la cual sostenía que si no había una entrega de las cosas en buen estado, por ejemplo, o con todos los importes de servicios pagadas, el locador tenía derecho a no recibir la cosa, ¿no? En función básicamente de este criterio del pago íntegro, ¿bien? En el cual todo acreedor puede rehusar cualquier pago que no sea íntegro, ¿no? Pero lo cierto es que esto lo único que trae, esta negativa, lo único que trae es mayores daños, ¿no? Porque en definitiva el locatario se quiere devolverlo, quiere entregar la cosa, y si hay daños para reclamar, que se pueden reclamar, pero no dejemos en un limbo la cuestión esta y una discusión interna, mientras tanto la cosa sigue siendo improductiva. De alguna manera, estamos frente a una aplicación más o menos clara del principio de no dañar, ¿no? Y esta idea de la prevención del daño, establecidas allí en los artículos 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial. Vamos a otros temas ahora, a otras cuestiones que la ley plantea. Rápido, ¿no? Muy rápido. El primer punto es un tema de corretaje. El corretaje, allí se agrega un párrafo en el capítulo de contratos de corretaje, diciendo que en las opciones de bienes inmuebles la intervención solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. Es una modificación, un párrafo claramente sobreabundante, porque el artículo 1346 del propio código establece que hay que estar matriculado para poder ser corredor, ¿no? Y este es un requisito que está establecido en la Ley Nacional 20.266 y su reforma o su texto de la Ley 25.028, y también en las jurisdicciones locales también se ve lo mismo. Decíamos recién, vamos a la siguiente, que había un tema de resolución de conflictos. Esto ya se trata de generar un sistema de mediaciones y estamos tratando de generar una idea de fomentar el desarrollo de esa mediación y arbitraje gratuitos o a bajo costo, una expresión de deseos, por ahora, que sería muy buena, pero no sabemos, nunca hay presupuesto para tantas cosas. Y lo que sí, como decíamos recién, es que en materia de la aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria, que establece el artículo 6 de la Ley 26.589, queda reducida solamente ahora a los casos de ejecución y se excluyen los desalojos, ¿no? Y esto me parece que va a tener consecuencias, ¿no? Y no sé hasta qué punto esto es constitucional, en función que me parece por lo menos, que estaríamos impidiendo algunas normas, la aplicación de algunas normas propias de los códigos locales, en este caso del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, que hace referencia a los desalojos cautelares, ¿no? Frente a una situación de una hipótesis de vencimiento de contrato o de falta de pago, ¿no? Y esto, evidentemente, entrar en un desalojo cautelar, supuesto que trae con el tema de mediación, sí, se podría hacer, digamos, pero estamos creando mayores dificultades, claramente. Ya hay un tema más después, que bueno, ya, vamos, pasamos al siguiente, está bien. Ya el siguiente es justamente el anterior. Es esta registración en la FIP. Vamos a ver enseguida que la ley esta se aplica a los contratos que se celebran a partir de su entrada de vigencia, ¿no? A partir del 1 de julio de este año. Pero esta norma se aplica a todos los contratos, también a los anteriores. Es una norma verdaderamente insólita para mí, ¿no? En la cual se obliga al locador, más allá que el locatario también tiene este derecho, pero el locador está obligado a declarar ante la FIP, en los plazos y formas que fije la FIP en su momento, hasta ahora no conozco que haya habido ningún tipo de reglamentación, debe declarar los contratos que haya celebrado. Y para los contratos anteriores va a haber un tema de facilidades para registrar esos contratos anteriores. Y si el locador incumple con esto, va a ser pasible de las sanciones que la ley 11.683 prevé. No solamente esto, se establece en el segundo párrafo que para iniciar una acción judicial a los efectos de ejecutar un contrato de locación, antes de correr traslado de la demanda,
el juez tiene que informar a la AFIP sobre la existencia, debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato, y dice la ley, a los fines de que tome la intervención que corresponda. Ahora, digo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿No? Digamos, ¿por qué la AFIP va a intervenir en un contrato, en un juicio de particulares? Si hay una cuestión impositiva, hay una deuda impositiva, supongamos, tendrá que iniciar la acción que corresponde a la AFIP frente a esto. Que le comuniquen que hay un juicio iniciado por un contrato. Me parece un absurdo, pero vaya y pase. Pero que encima se le dé intervención en el proceso. ¿Qué intervención puede tener en el proceso la AFIP? Insisto, estamos hablando de un proceso de ejecución de un contrato de locación. Entonces, la AFIP no tiene nada que hacer allí. No tiene nada que hacer allí. Por otra parte, es un tema vinculado más bien con el contrato, con el impuesto a las ganancias y eventualmente con el impuesto al valor agregado en el caso de que sean alocaciones no habitacionales. Y ese tema impositivo que lo maneja en otro lado. Acá estamos fuera del impuesto de sellos, porque la FIP no lo cobra. Así que, veamos, es un tema que la verdad que es incomprensible y está establecido. Bueno, después, esto que dije recién, ¿no? La ley se aplica para todos los contratos posteriores a la vigencia, insisto, salvo el artículo 16 que se aplica para los contratos anteriores. Y finalmente hacer vamos a hacerlo una mención muy general, una idea de un programa nacional de actividad social, donde se crea este programa, se establece que la Secretaría de Vivienda va a ser el organismo rector, y se establece una serie de principios o reglas, intenciones, básicamente el artículo 18, perdón, 19, que, en fin, intentan implementar este contrato. Pero bueno, yo siempre soy un poco descreído porque ya hemos conocido planes algo similares en otras oportunidades y no los han habido, ¿no? Claramente, yo tengo la sensación que en la medida, más allá de la importancia que puede tener la locación como un medio para el acceso a la vivienda digna, esto me parece que es evidente. Por otra parte, me parece que si no se generan situaciones o condiciones favorables también para los locadores, que de alguna manera la locación sea algo que le permita cierta rentabilidad, lo que va a ocurrir es lo contrario a lo que se está buscando, ¿no? Y lo que ha pasado ahora, esta ley, aparentemente, esto por lo menos que uno lee en los diarios, ha traído como consecuencia, por un lado, un aumento de los precios de locación importante, hablamos de un 40%, y por otro lado, una reducción de los inmuebles en alquiler, justamente por los miedos que genera tener un contrato en estas condiciones. Esto es lo que puedo contarles a ustedes de la ley. Los puntos de contacto de esto con el derecho concursal, bueno, espero que ustedes me lo puedan ayudar a descubrir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Borda. Muy claro, muy completo toda su exposición. Le voy a trasladar algunas preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la charla, más que nada temas que se han escuchado tanto en los medios como en cualquier comentario de relaciones informales donde uno pueda discutir un poco de esta nueva ley. La doctora Sonia Giberti pregunta si se puede establecer el precio de alquileres de locales en dólar blue u otro valor de referencia y si lo mismo aplica para los alquileres con destino para vivienda, si pueden pactarse en moneda extranjera, más precisamente en dólares. Bueno, a ver, eso es un tema importante. A ver, sin duda alguna que dólar blue, no. Esto sería como fijar como moneda de pago una moneda que no está reconocida, ¿no? Esto me parece que es claro. Ahora, en materia de fijación de precio en general, en dólares, fijar el precio en dólares, yo creo claramente esto es posible en materia de locaciones en general, ¿no? Locaciones comerciales o con destino industrial o profesional, esto no tengo ningún tipo de dudas, ¿no? La cuestión está dado en las locaciones habitacionales. No está de más recordar que hace un tiempo atrás, en el año
2015, si no me equivoco, sí, 2015, se celebraron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Bahía Blanca, y justamente un tema fue este, ¿no? El tema del artículo 765 del Código Civil y Comercial y el 766. La decisión mayoritaria, lo que allí yo felizmente integraba esa parte mayoritaria, es que el artículo 765 es una cláusula que es disponible. Por lo tanto, no habría ningún impedimento en que el deudor renunciara a convertir el valor de la moneda extranjera a moneda nacional. Y máxime esto con el artículo siguiente, que está, cuando habla de la versión de moneda extranjera, que está remitiendo en realidad a una obligación que no existe, como se da cantidad de cosas, y esto se ha interpretado también como que la idea, hay que aplicar el contenido del texto que dice que hay que cumplir en la especie establecida, ¿no? Entonces, me parece que eso, en materia de locaciones, insisto, comerciales, industriales o profesionales, no le veo ningún obstáculo. Si estamos frente a un tema de consumo de habitacional, la cuestión ahí tiene alguna mayor complicación, ¿no? Alguna complicación. Yo creo que ese tema, a ver, en aquellas jornadas, la mayoría sostuvo que era renunciable por el consumidor. Un tema que se podía llegar a hacer, se podría llegar a renunciar. Y por tanto, obligarse a pagar en moneda extranjera. Yo hoy no estoy tan convencido de eso, en materia de locación habitacional, porque me parece que eso se puede entender como una cláusula abusiva, considerando que estamos frente a un contrato de consumo, ¿no? Y si fuese así, claramente entonces no sería válida. Es decir, el consumidor, el locatario, podría convertirla a moneda nacional. Ahora, otra forma de fijación de precio. Bueno, esto es complicado, ¿no? Complicado. Si es factible otro tipo, ¿no? Digo, en fin, no, tampoco lo veo imposible, ¿no? Si yo digo un contrato, porque el tema es este, ¿no? ¿Qué pasa cuando doy dólares y que no se pueden adquirir los dólares? Esta es la realidad. Entonces no puedo cumplir en la especie establecida. ¿Será factible? Entonces la pregunta es, ¿será factible generar algún sistema que me permita tener un valor que sea más real, que surge del cambio oficial? Últimamente han habido algunos fallos de la Cámara Comercial, Cámara Nacional Comercial, con algunas ideas distintas, ¿no? Hay un fallo en el cual se ha establecido que el valor del dólar debe ser calculado, no en materia de ocasiones, sea claro, con otro tipo de contratos, el valor del dólar tiene que fijarse en función del dólar oficial más el impuesto país, y ha habido un fallo interesante de la sala del doctor Heredia, en donde había una disidencia. La mayoría sostuvo que había que pagar el dólar al cambio oficial más el impuesto de país, más el impuesto a las ganancias. Y en otro caso, en la disidencia sostenía que había que pagar según la cotización del dólar en el mercado, en el MEP, ¿no? Es decir, contado con liquidación. Así que bueno, esto es evidente que va a haber muchos problemas con esta cuestión, ¿no? Esto es lo que suele ocurrir cuando estamos frente a estas intervenciones, en definitiva, en el mercado cambiario. Gracias, doctor. Le traslado otra pregunta más. En este caso, una primera duda que generó el tema de los contratos celebrados anterior a la vigencia de la ley y que se vencían, ¿no? Ahora con la vigencia de esta ley. El doctor Federico Póvolo pregunta si, en caso de renovación de contratos anteriores a la sanción de la ley, ¿es factible pactar plazos y precios distintos a los que prevé la ley? A ver, si estamos viendo un contrato de una prórroga contractual, una renovación contractual, está claro que allí, yo digo, el nuevo contrato me parece que va a tener que regirse por las pautas de la nueva ley. Sin embargo, está claro también que la idea del plazo mínimo legal está prevista solamente para el primer contrato.
Porque lo que se está buscando con el plazo mínimo legal es garantizarle al locatario un tiempo mínimo, en este caso de 3 años, de estabilidad. Si ya la tuvo, la estabilidad, me parece que es claro que el plazo de renovación puede ser menor. Muy bien. Y por último, le traslado una consulta del doctor Walter González acerca de este artículo que mencionó usted de la compensación en los términos del artículo 7, si no cree que desnaturalizará o desvirtuará, para mejor decirlo, la vía ejecutiva en los cobros de alquileres, sino este tema de la demostración de los gastos y la rendición de cuenta que haría el locatario no tendría más ribetes propicios con un juicio sumario u ordinario. A ver, yo creo que, bueno, a ver, son dos cosas. Hablamos de la consignación, Compensación, perdón. de la compensación. Compensación. Bueno, el tema no, pero ahí cuando hablamos de la compensación, son dos cuestiones, a ver, me parece que son distintos los temas, por ahí no me expliqué bien. No estamos frente a, lo que la ley está planteando ahora no es el caso típico, digamos, de que haya un locador que reclama el cobro de sus alquileres, ¿no? Y que después venga el locatario y dice, no, yo quiero compensar, tengo estos gastos y compenso estos gastos. A ver, eso es una excepción, y esa como tal me parece que es factible deducirla, ¿no? En la medida que tenga un elemento de compensación, la excepción de compensación es válida. Así que así, me parece que esto ocurre en el régimen anterior incluso. Lo que la ley plantea ahora es algo, es a la inversa. Esta es la idea de que el locatario directamente puede comunicarle al locador que no le va a pagar, porque tiene ciertos créditos a su favor, producto de esos gastos que ha realizado. Entonces lo que tiene que hacer es comunicarle al locador y decirle, mira, yo te debo 10.000 pesos de alquiler, bueno, pues yo tengo pagados 8.000, porque arreglé la canilla, hice otra cosa, lo que sea, bueno, deposito 2.000. O si tengo 12.000, me debes todavía 2.000, ¿no? Me parece que va por ese lado, ¿no? Por eso yo hablo de una compensación de pleno derecho, donde el locatario se convierte en juez y parte porque decide directamente, ¿no? Y va a ser el locador el que va a tener que empezar a discutir los gastos realizados por el locatario, para demostrar que son o están inflados o que son exorbitantes en función del arreglo realizado. ¿Vamos? Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Rivera. Estás con el micrófono apagado, Carlos. El Instituto de Derecho Concursal, los integrantes, queremos agradecer profundamente la exposición del doctor Alejandro Borda, también la participación de todos aquellos que se han conectado hoy, y también las preguntas que hicieron mucho más fructífero y rico todo lo que se habló en esta noche. Un tema sumamente sensible y además también actual. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta siempre.